Hoy les voy a compartir una de las cosas más interesantes que pude lograr con mis estudios académicos y extraacadémicos en los últimos años. Para contarlo brevemente, en mi carrera se estudian muchas cosas, pero una de las cosas que más me interesó desde siempre es el análisis de los productos audiovisuales, lo cual para mí hasta hace algunos años era sinónimo de hacer crítica de películas, o sea, dar una opinión sobre una peli. Con el tiempo aprendí que una mera opinión no alcanza para hacer un análisis y que hay que saber interpretar libremente pero con fundamentos que se puedan anclar en los elementos que aparecen efectivamente en el audiovisual. Es decir, generar reflexiones a partir de lo que veía, interpretar metafóricamente las imágenes. Allá por el 2015-2016, mientras aprendía a analizar películas, se me ocurrió entonces que ¿por qué no se podían usar también los mismos métodos de análisis que había aprendido y que me habían flipado tanto, no para películas, sino para videojuegos? Claro, también son productos audiovisuales, que de hecho tienen muchas similitudes con el cine y que un poco son como los hijos del cine. Hoy en día esa idea está más aceptada. Hace 5 o 6 años era un poco más extraña, pero cuestión que me animé a desarrollar un método de análisis estético e interpretativo de los videojuegos. Años después comencé a escribir mi investigación al respecto y bueno, a hacer este canal. Así que lo que hoy les voy a extraer es mi guía personal de cómo analizar videojuegos. Este video no va a estar tan orientado a que yo les diga cuál es la interpretación que tienen que hacer de cada videojuego, sino más bien a que ustedes puedan desarrollar la suya propia. Nos basaremos en el análisis de películas, pero obviamente incluyendo los elementos del audiovisual interactivo. En la descripción les voy a dejar varios textos y algunos videos que me parece que son muy iluminadores al respecto y que me sirvieron para hacer mi investigación. Así que bueno, antes de empezar, si te gusta lo que hago, te voy a pedir que por favor te suscribas al canal, le des like al video, lo compartas en tus redes sociales y le des me gusta y lo comentes. Todo eso me sirve un montón y te lo voy a agradecer mucho. Ahora sí, vamos a empezar. En el video que hice sobre las secuencias de apertura que spoilean la trama, que se los dejo acá en la descripción, explicaba un poco sobre estos 3 pasos que para mí son esenciales para analizar cualquier tipo de producto audiovisual. Así que vamos a empezar por acá. Los 3 pasos son muy simples en realidad. Identificar qué estamos viendo y oyendo y haciendo. Describir, caracterizar, decir algo sobre esto que vemos y oímos y hacemos. Y por último, intentar interpretarlo metafóricamente, poniéndolo en contacto con los conceptos principales que nos brinda la película o serie o juego o lo que sea. ¿Qué significa esto? Bueno, imaginemos que tenemos el GTA, que comienza así, con una secuencia de robo, de la cual el protagonista participa. El robo sale medio mal, pasan los años, y una presentación de video nos muestra al protagonista principal sentado en un sillón de un terapeuta, contándole que está un poco insatisfecho con su vida y demás. Bien, esto es el primer paso, identificar lo que vemos. Ahora vamos a describirlo. Bueno, a él se lo nota ansioso, pensativo, enojado. A diferencia del primer lugar donde nevaba y era de noche, ahora está en una especie de playa, de día, con sol, un lugar agradable. Sin embargo, en estas 2 imágenes vemos que hay varias líneas como barandas, barras, cortinas que lo separan de ese ambiente agradable y que, a diferencia del exterior, la sala del psicólogo está sumida en las sombras. Ahora nos toca el tercer paso, interpretarlo. Bueno, si bien sabemos por lo que vimos y por lo que él está diciendo, que es un personaje que dejó la vida de ilegalidad atrás y que ahora tiene una vida más familiar, en un ambiente más relajado, en una ciudad costera, evidentemente hay algo que no encuadra. No por nada, a pesar de vivir en un ambiente soleado y agradable, la primera vez que lo vemos lo encontramos en las sombras. Reflexionando un poco, podemos pensar que es alguien que intenta vivir en la luz, pero que no está pudiendo abandonar su lado oscuro, lo cual es exactamente lo que le pasa. Extraña la vida de criminalidad. Fíjense todo lo que podemos decir de esta simple secuencia, pero bueno, estamos en este ejemplo analizando solamente lo visual, la ambientación, la imagen. ¿Se puede analizar, por ejemplo, la interacción, o sea, las acciones de un videojuego? Bueno, tenemos por ejemplo a Fez, un videojuego independiente del 2012. ¿Cómo podemos analizarlo entonces? Fez es un juego de plataformas que justamente juega con las dimensiones. En principio es 2D, 2 dimensiones, pero la tercera dimensión funciona como elemento móvil para expandir la segunda, haciéndola rotar. Es decir, el único rasgo 3D en Fez es la capacidad para hacer girar el mundo 90 grados alrededor del eje. La rotación permite que el jugador cambie la perspectiva realineando las plataformas. Para resolver los rompecabezas, deberemos cambiar constantemente el punto de vista desde el cual los vemos, algo así como un cubo Rubik enorme que tenemos que girar todo el tiempo para ver cómo proseguir. Hasta acá identificamos y más o menos describimos el tipo de interacción que propone el juego. Ahora bien, viene el turno de interpretarla. Y bueno, me parece que justamente hay una línea de reflexión muy clara que podríamos seguir si este video fuera exclusivamente un análisis de Fez, que parte de la siguiente premisa. En Fez, para avanzar
hay que cambiar de perspectiva. Lo que significa que para resolver los desafíos hay que rotar la posición, volumen y situación espacial de los objetos. Pero justamente esto lo podemos interpretar de otra forma. El juego nos está diciendo que para avanzar en lo que nos propongamos, tenemos que cambiar nuestra perspectiva de las cosas, o sea, nuestra forma de ver el mundo. ¿Cuál es el mensaje de Fez entonces? ¿Cómo se relaciona esto con la historia de Fez? ¿O con su diseño visual? ¿O con la música? ¿Se entienden por dónde va la mano? Interpretar los elementos, combinarlos entre sí y de alguna manera ver qué nos está diciendo la obra. Así como en el cine o como en cualquier arte, la historia que a veces se nos narra en un videojuego se nos está contando de una forma en particular, con unas imágenes y sonidos particulares, con unas posibilidades de interacción específicas y con un diseño y programación elegidos adrede. Estos elementos formales, que habitualmente los pasamos por alto, como parte natural de un videojuego, son los que justamente vamos a analizar, a desglosar, a metaforizar, como si fuera el análisis de una película. ¿Me explico? La obra nos presenta una cantidad de elementos que están ahí para construir el videojuego en su totalidad y que, claro, no es necesario que los analicemos para apreciarlo o para jugarlo o para disfrutarlo. Podemos mirar una película sin detenernos en estos aspectos y lo mismo con un videojuego. El tema es que analizándolo vamos a tener un entendimiento mucho más profundo del juego, vamos a entenderlo mejor, seguramente hasta nos guste más, nos parezca más interesante e incluso los podamos ver de una forma completamente distinta. El análisis abre puertas, plantea distintas formas posibles de entender lo que se nos ofrece. Al respecto les dejo el video sobre qué es el cine y cómo mirarlo en la descripción. Y ojo, antes de avanzar hay que hacer dos aclaraciones importantes. Por empezar, para analizar una película no tenemos necesariamente que saber qué querían decir los directores o si el análisis que estamos haciendo es igual al que podría hacer el director, porque al fin y al cabo estamos interpretando la obra y bueno, la interpretación del director es tan válida como la nuestra. Que, por cierto, en un arte como el cine y en los videojuegos pasa lo mismo, el director no es el único artista, el único autor. Hay mucha gente trabajando, suele ser un arte colectivo. Entonces, bueno, la interpretación que haga el director, directora o lo que sea es tan válida como la mía o la tuya o la de quien sea. La idea es que las imágenes dicen cosas por sí solas, más allá de lo que la persona que las creó en principio quería que dijeran. Si estamos haciendo análisis, o sea, enlazando conceptos a elementos que encontramos en la película o videojuego, realmente no necesitamos saber si el artista está de acuerdo con nuestra visión. Lo importante es que nos cierre y que efectivamente podamos encontrarle algún punto de anclaje en la obra, que no sea una opinión en el aire. De la misma forma, no siempre vamos a poder hacer análisis de las mismas cosas. A veces los escenarios de un videojuego son fundamentales y podemos encontrarles un montón de significaciones que enriquecen al discurso de la obra. Y a veces, nada, son los lugares donde pasan las cosas. A veces hay elementos puntuales o formas de describir algo que en un videojuego se pueden analizar y desarrollar y a lo mejor en otros no. Como en el cine, no siempre enfocar desde abajo significa que una persona está agrandada, como no siempre el color rojo simboliza la pasión. Las cosas las vamos a poder decir en cada caso puntual y en cada juego será distinto. Bien, pasemos entonces a las cosas puntuales que vamos a analizar en los videojuegos, a los elementos formales que vamos a detectar para luego interpretar metafóricamente. Empecemos entonces por la característica principal de los videojuegos, la interacción, o como podríamos llamarla, la puesta en acto, que hace referencia a la jugabilidad y a las cosas que podemos hacer en el juego, las acciones concretas que podemos realizar, o también las que no se pueden hacer, o sea, las cosas que el juego eligió dejar afuera. Por ejemplo, en Braid, donde podemos ir atrás en el tiempo, y de hecho el tiempo en sí mismo es uno de los aspectos que tenemos que controlar para avanzar, bueno, claramente podemos intentar analizar este tipo de interacción temporal, conectándola con la temática general o con la historia que nos plantea el juego. La pregunta a responder sería, ¿qué representa el tiempo en Braid? O también, ¿qué nos dice Braid sobre el tiempo? Pensemos si no en Amnesia, uno de los primeros juegos de terror que nos ubica en el lugar de una absoluta vulnerabilidad, ya que justamente no podemos atacar, solamente podemos huir o escondernos. ¿Qué podemos decir sobre un juego que a la vez que nos obliga a avanzar, nos impide defendernos y solo nos brinda la opción de escondernos? ¿Qué representa esta imposibilidad? A veces las cosas que podemos hacer son muy significativas en sí mismas, como en Little Inferno, donde la acción principal que realizamos es la de comprar cosas para luego quemarlas. De alguna manera, este juego, mediante esta interacción que plantea, está ligando el acto de consumir, o sea, de comprar, con el de consumir, en el fuego, o sea, quemar. De vuelta, ¿qué podemos metaforizar de esto? Consumir en doble sentido, comprar y quemar. El consumo para el consumo.
que al fin del juego se termina tornando un poco siniestro y dejándonos a la intemperie. Ahí la interacción de pronto cambia, ya no somos una primera persona omnisciente que consume en la seguridad de su hogar, sino que ahora estamos vulnerables en un mundo vacío. A veces también la interacción pone el acento en algo muy puntual, como por ejemplo Life is Strange, donde básicamente lo que hacemos es decidir, tomar decisiones a lo largo del juego que encima de alguna manera se ven ninguneadas al final. ¿Qué nos dice esto entonces sobre las decisiones que tomamos? La puesta en escena en los videojuegos hace básicamente referencia a todo lo que podemos ver en pantalla, los escenarios, los colores, las figuras, las formas, los elementos visuales que componen el mundo del juego. A veces las puestas en escena llaman la atención por tener un estilo muy particular y reconocible, como sucede por ejemplo en Don't Starve, Okami, GTA, o también Zelda, Super Mario, Minecraft, o por qué no Pac-Man, Buscaminas, Snake, juegos que a simple vista son muy reconocibles, con estéticas muy marcadas que pueden servirnos para el análisis. ¿Qué podemos interpretar de la puesta en escena de Don't Starve, este cartoon darky entre tétrico y quiche? ¿Qué representa el estilo de Minecraft, cúbico y realista, medio como un Tetris, donde todas las piezas se encajan a la perfección? El estilo muchas veces viene cargado de conceptos. Por otro lado, a veces también tenemos propuestas como la de Closure, donde no es que simplemente el juego está en blanco y negro, y hay luz y hay oscuridad, y bueno, este es el ambiente del juego, sino que la puesta en escena está interrelacionada con la interacción, ya que las partes iluminadas no solo son las únicas que se ven, sino que de hecho son las únicas que existen, o sea, cuando algo se deja de iluminar, deja de existir. Si pasás por un espacio oscuro, caes en la nada. Este lazo entre interacción y puesta en escena deja de ser un mero estilo para pasar a generar un concepto. Otro juego que une muy bien los escenarios con la interacción es Hollow Knight, donde a diferencia de la mayoría de las plataformas en 2 dimensiones, no tenemos que ir siempre para adelante, sino que hay que volver sobre nuestros pasos a los lugares que ya visitamos para usar las nuevas habilidades que vayamos aprendiendo. Así el mapa se va recorriendo de una forma muy interesante y la noción de avanzar y retroceder se empieza como a desdibujar, lo cual tiene absolutamente que ver con la historia del juego, que invierte los roles del descenso y el ascenso, la vida, la muerte, la luz y la oscuridad. Bueno, para saber más te dejo en la descripción mi video sobre Hollow Knight. Algunas puestas en escena se presentan como espacios cerrados y herméticos, cuando en realidad son maleables o representan posibilidades de escape. Pienso en Portal o en Mirror's Edge, juegos donde las protagonistas tienen que escapar desarmando, deconstruyendo el espacio que en principio parece opresor. También súper interesante para analizar la relación entre espacio, portales y gravedad en Portal, o el espacio urbano y la opresión en Mirror's Edge. Otras puestas en escena llaman la atención por incluir algo que se destaca. Por ejemplo, Wolfenstein 3D y Retorno al Castillo de Wolfenstein son 2 videojuegos FPS clásicos donde tenemos que escapar de un castillo / prisión nazi, siendo que el juego, al tratarse del nazismo, podría haber estado ambientado en un campo de concentración o una cárcel más normal. Me parece que el hecho de que haya estado ambientado en un castillo se combina con el hecho de que los enemigos sean nazis, ya que de alguna forma esto medievaliza a los nazis, que es algo muy frecuente. Compararlos con el medioevo contribuye a resaltar lo repudiable y primitivo, por así decirlo, de sus actos, lo cual proviene de un gran prejuicio de la época moderna para con el medioevo, ¿no? Pero bueno, fíjense todo lo que se puede pensar de una ambientación. La puesta en cuadro es una herencia directamente cinematográfica y es muy común que en los videojuegos se imite el comportamiento de una cámara, como si estuvieran filmando lo que sucede. Esto en las cutscenes, las presentaciones de video, es muy común, pero también lo es en el desarrollo de algunos juegos. A veces, entonces, los planos y los encuadres llaman la atención por lo que están proponiendo, así como vimos que pasa con la puesta en escena o la interacción. Se me ocurre, por ejemplo, las primeras entregas de Resident Evil, donde en vez de que haya una cámara que siga al personaje de forma normal, de alguna manera vamos saltando de plano en plano, a veces con encuadres extrañísimos que recuerdan más a una película de vanguardia soviética que a una megaproducción japonesa. De hecho, esto es lo único de estos juegos que a veces causa algo de miedo. O sea, la verdad que no es muy de terror en Resident Evil. Los momentos de más suspenso son cuando no podemos ver lo que está delante nuestro, por lo rara de la ubicación de la cámara, o sea, cuando el espacio se vuelve en nuestra contra, ayudado por los encuadres. Si querés ver más información al respecto, te dejo en la descripción mi video sobre Resident Evil y Silent Hill. También puede ocurrir que la supuesta cámara no cambie, pero que, por ejemplo, por el hecho de estar todo el tiempo ubicada en el mismo lugar, termine tiñendo al juego de algo en especial, como en Ape Out, videojuego en el que estamos todo el tiempo viendo desde arriba.
Esto, combinado con la puesta en escena, hace que parezca que más que jugando un juego estamos pintando una especie de Pollock. En cine, la focalización hace referencia a si lo que vemos y lo que sabemos se corresponde con lo que ve y sabe alguno de los personajes, o si en cambio tenemos una experiencia más espectatorial, más de afuera, y vemos y sabemos cosas que los personajes no. A su vez, la focalización puede hacer referencia también a quién es el protagonista, o sea, en quién está focalizada la narración. En este sentido, se me ocurre que un buen ejemplo de análisis es This War of Mine, un videojuego bélico súper austero y depresivo en el que la supervivencia no es una aventura, sino más bien una maldición angustiante. En este juego todos los personajes son frágiles, las heridas son terribles, las cosas cuestan mucho y todo los pone tristes. De la misma forma, ninguno es el protagonista, y si alguno muere, no habrá respawn, simplemente muere. La focalización múltiple, que nos permite jugar como uno u otro en cualquier momento, justamente se puede interpretar de esta manera. Subraya la idea de que nadie es esencial y todos pueden morir en cualquier momento. Los sonidos en los videojuegos, más allá de que sirven para construir el verosímil del mundo diegético que estamos jugando, así como el resto de los elementos, a veces son clave. O sea, a veces vienen cargadísimos de elementos que podemos muy fácilmente interpretar, al menos de alguna manera. En el video que hice sobre Super Mario, que se lo dejo en la descripción, hablaba un poco de cómo los sonidos te guiaban para que entiendas qué cosas eran positivas y qué cosas no. Por ejemplo, cuando agarrás la moneda y suena esto, un sonido agradable, un intervalo musical amable, que te dan ganas de volver a escucharlo. Quienes hayan jugado Hellblade: Senua's Sacrifice podrán coincidir conmigo en que el sonido es no sé qué porcentaje, pero es uno muy alto del juego. Tomamos control de una protagonista que sufre de psicosis y todo el tiempo escuchamos voces en 360 grados que a veces nos acosan, a veces nos asustan, a veces nos confunden y a veces nos ayudan. La experiencia de juego cambiaría totalmente si estas voces no estuvieran, pero además, ¿qué podemos decir sobre este uso del sonido? ¿Cómo podemos metaforizar, más allá de lo obvio, estas voces? ¿Qué representan? ¿Cómo relacionarlas con la temática mitológica, el bosque infernal y la misión de Senua de traer a alguien de la muerte? ¿Cómo podemos pensar nuestro rol, siendo que en varias ocasiones el juego nos emparenta con estas voces, como si fuéramos una más de ellas? Siendo que las voces suenan en un espacio de 360 grados, o sea, que abarcan una espacialidad sonora muy importante. ¿Cómo podemos relacionar este espacio sonoro con el espacio visual que recorremos, que por cierto cambia constantemente según el punto de vista en el que miremos? ¿Son las voces las que están en nuestra cabeza o en la cabeza de quién estamos hablando? Bueno, todas estas son vías posibles para el análisis, ¿no? Por otro lado, el sonido puede hacer referencia a la música, que desde luego es importante y puede estar muy conectada con la interacción, la puesta en escena, el diseño y todo el juego. Y hasta pueden, en ocasiones, contarnos cosas que a lo mejor no están explícitas en la trama o en los diálogos. Esto sucede mucho, por ejemplo, en Undertale, les dejo mi video sobre Undertale en la descripción, donde la música une todos los elementos y los personajes que vemos a lo largo del juego y hasta a veces, si prestamos atención, puede llegar a spoilearnos alguna que otra cosa. Un poco como pasa en Star Wars, episodio 1 y 2, cuando en determinadas ocasiones está Anakin en pantalla y lo que suena es una especie de deformación del tema de Darth Vader. Una música puede también teñir al juego de un determinado sentimiento, como en Fallout, donde el paisaje postapocalíptico es usualmente acompañado de ese jazz alegre de los años 20 o 30, generando un contraste que inmediatamente produce una nostalgia por un mundo que nunca volverá. Los controles también pueden ser analizados, o sea, a veces los controles son simplemente eso, botones o teclas que usamos para jugar, pero a veces pueden esconder algún que otro concepto en la forma en la que están preseteados. Por ejemplo, en Diablo 2, el control que usamos para caminar, para avanzar, es el mismo que usaremos para atacar. En ambos casos, por default, es el clic izquierdo del mouse. ¿Qué podemos decir entonces de un juego donde avanzar es atacar? Donde el avance implica el enfrentamiento, donde no existe el uno sin el otro. Al estar condensadas las dos acciones en el mismo botón, instantáneamente se están equiparando. Esto podría haber sido de otra forma, mínimamente podría haber sido uno con el botón derecho y otro con el botón izquierdo. Pero al ser así, en el mismo botón nos abre la puerta para la reflexión. La narración, desde luego, es un elemento a tener en cuenta. Así como en películas, en teatro, en literatura o en cualquier cosa que se cuente una historia, la propia narración será plausible de ser analizada. Por ejemplo, tenemos a Assassin's Creed, donde desde la historia se nos plantea una relación muy interesante entre memoria, historia y reconstrucción.
En esta serie de juegos desbloqueamos sectores ocultos de la memoria genética, lo cual nos permite acceder a momentos pasados nuevos. Pero sucede que el pasado en Assassin's Creed no es algo fijo, no está escrito. Es algo que está en permanente construcción, en permanente cambio. De hecho, el pasado se construye desde el presente. Literal que desde el presente con el Animus vamos reconstruyendo el pasado. Les dejo a ustedes la reflexión histórica o social que se pueda desprender de esto, pero fíjense cómo la narración nos plantea un escenario súper interesante. Igualmente, ya voy a hablar un poquito más adelante del video de este tipo de análisis más social. Otro ejemplo, Hollow Knight. Desde su narración, su historia, su lore, como se le dice, de alguna manera termina equiparando al jugador que controla al personaje y obviamente no lo deja morir, con el dios /virus /parásito Radiance, que hace básicamente lo mismo. ¿Dónde nos deja entonces esa comparación? ¿Cuál es el mensaje de Hollow Knight? Finalmente, hay temáticas que orientan la reflexión hacia lugares distintos. Por ejemplo, creo que la temática de los caramelos en Candy Crush no es algo casual, ya que es un juego, y perdón si alguien se ofende, pero es bastante estupidizante, mecánico, repetitivo, que se juega un poco como si comiéramos caramelos. Algo que se come rápido, que es rico pero el sabor dura poco, y el pequeño placer momentáneo que produce inmediatamente exige comer más, que no alimenta, que representa el consumo por el consumo, que tampoco se puede comer de a montones porque hace mal, y que es colorido y llamativo, con lo cual se asocia directamente con la ideología de la constante y abrumadora felicidad de empresas como Disney, con quien comparten una víctima en común, niños y niñas. Obviamente que esta es mi interpretación, pero el juego es esencialmente el 4 en línea. Podría haber sido piedritas, animalitos o cualquier otra cosa que se alineen. Que sean caramelos me permite hacer, por ejemplo, esta reflexión hacia este lugar. Algo similar ocurre con las galletitas en Cookie Clicker, donde claramente las galletitas simbolizan el dinero, y a medida que fabricamos más y más galletitas, podemos gastarlas para comprar formas de hacer aún más galletitas. O sea, hacemos galletitas para hacer más galletitas, que es lo que sucede con el dinero. Tremenda parodia del capitalismo. Así la temática influye un montón. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos reflexionar sobre la temática de los autos y el fútbol en Rocket League? La cual es una mezcla llamativa. O la temática cyberpunk en The Red Street Club. O la temática pirata en Monkey Island, etc. En fin, también se pueden analizar nombres, personajes, niveles, modos de juego distintos, dificultades que plantea el juego, o también se puede pensar la obra desde un punto de vista más externo. O sea, hasta ahora venimos planteando análisis intrajuegos, por llamarlo de alguna manera, o sea, analizando el juego sin salir mucho del propio juego. Pero también se pueden hacer análisis extra juegos, o sea, ubicando la obra en un contexto particular e incluyendo algún concepto filosófico, psicológico, sociológico, antropológico, matemático, etc. Por ejemplo, si hablamos de una mirada sociológica e intentamos pensar socialmente algún elemento formal de un videojuego, de pronto tenemos juegos como Hitman, donde hay que lograr objetivos sin ser descubiertos y muchas veces matar o neutralizar gente sin que nadie nos vea y hasta logrando que parezca un accidente. Para conseguir esto, lo que tenemos que hacer en el juego, en primer lugar es observar, intentar detectar patrones de conducta que luego podemos usar a nuestro favor. El guardia de seguridad siempre cada tantos minutos deja su puesto para ir a comprar un refresco. El dueño de casa siempre va a la pileta a la tarde. El repartidor siempre estaciona en el mismo lugar, etc. En Hitman lo que termina matando a las personas, o permitiendo que nosotros las matemos, es su rutina. Todos los personajes tienen hábitos que repiten, y esos hábitos son su perdición, ya que al ser predecibles son plausibles de ser atacados. En Hitman lo que asesina a los humanos es su forma de vida, lo cual puede leerse de manera sociológica muy fácilmente. Desde una mirada histórica, ya nombramos a Assassin's Creed, y por ejemplo está Age of Empires, que plantea una especie de deconstrucción al instrumentalismo histórico, ya que por un lado equipara a todas las sociedades previas como inferiores a la nuestra actual y ubica el modernismo capitalista como único camino posible para el progreso histórico, pero por otro lado expone ese pensamiento como ridículo al presentar incongruencias históricas claras, como civilizaciones que se enfrentan y nunca podrían haberse conocido, así como exagera la repetición de los eventos que terminan evidenciándose como ficcionales. Si querés ver más al respecto, te dejo mi video sobre Age of Empires en la descripción. Así que la mirada extra videojuego es posible y también conduce a análisis muy interesantes. Esto fue un poco la guía que les propongo para analizar videojuegos. Les animo a que lo hagan y que intenten repensar las cosas que a lo mejor damos por sentadas, ya que de esa manera es como los juegos se abren, aparecen posibilidades nuevas y lo que de pronto antes estaba bueno, ahora pasa muy rápidamente a estar increíble.
Si les interesa adentrarse en el mundo del análisis, pueden buscarme en mis redes sociales, que se las dejo en la descripción, y preguntarme por los cursos virtuales de análisis de cine y de videojuegos que voy a estar dando en este 2021. Si este video lo estás viendo mucho después, quizás siga dando los cursos o no sé, buscame. Así que bueno, si te gustó el video, por favor suscríbete, dale like, compartilo, comentalo, y ya que estás, activa la campanita, así YouTube te recuerda, te avisa cuando yo subo un video nuevo. Y hasta la próxima.